Vamos a dar inicio a las actividades académicas de la Cátedra Vargas Llosa. Preside la mesa la hermana rectora, doctora Elga García Aster. La acompañan los escritores Giovanna Polarolo, Gustavo Faverón, Rosa Montero y la doctora Rosa Carrasco Ligarda, directora del Centro de Investigación de nuestra universidad y coordinadora del evento. A continuación, vamos a escuchar las palabras a cargo de la hermana rectora, doctora Elga García Aster. Señora doctora Victoria García García, vicerrectora académica de la UNIFE. Señor doctor Fernando Reategui, vicerrector administrativo. Señoras y señores decanos, autoridades y personal docente y administrativo de la UNIFE. Señoras Giovanna Polarolo, Rosa Montero y señor Gustavo Faverón. Señoras y señores invitados, queridos estudiantes. El año 2010 fue un año privilegiado para las letras peruanas. Un destacado hombre de letras de proficua trayectoria fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Este reconocimiento dio origen a una serie de reuniones que tenían como objetivo consolidar en España, Latinoamérica y el Perú el significado de una distinción de reconocimiento mundial, como es el Premio Nobel. Varias universidades otorgaron el doctorado honoris causa a Mario Vargas Llosa y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón lo hizo en marzo del año 2012. En los primeros meses del año 2013 fuimos invitados por la Fundación Española Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes para fundar junto con 7 universidades peruanas la Cátedra Vargas Llosa para el intercambio académico y científico en el desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigación y para presentar una iniciativa singular que abarque la investigación, la difusión de la lengua española, la cultura hispánica y los valores democráticos. La cátedra nos compromete también a ofrecer talleres de lectura y análisis de escrituras, clases magistrales y eventos y actividades online. Estos objetivos los estamos cumpliendo en el presente evento. Damos por eso la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, Giovanna Polarolo, Rosa Montero y Gustavo Faverón. Ellos nos ilustrarán con la riqueza de sus producciones en el campo de la literatura. Bienvenidos al primer encuentro que ofrece la Universidad Femenina del Sagrado Corazón como miembro integrante de la Cátedra Vargas Llosa. Muchas gracias. La doctora Rosa Carrasco Ligarda, directora del Centro de Investigación de la UNIFE, dará inicio a la mesa redonda Narrativa Contemporánea en Español, la creación literaria hoy. Muy buenos días a todos. Doctora Elga García Aster, rectora del UNIFE, doctora Victoria García García, vicerrectora académica, doctor Fernando Reategui, vicerrector administrativo, dignos ponentes que nos acompañan, doctora Giovanna Polarolo, escritora, doctor Gustavo Faverón, escritor, doctora Rosa Montero, escritora, dignas autoridades de otras universidades, autoridades del UNIFE, señores docentes, estudiantes, invitados. Vamos a escuchar en primer lugar a la escritora Giovanna Polarolo, quien va a tratar el tema La creación literaria hoy, nuevas propuestas, valores y exigencias. Giovanna Polarolo nació en Tacna. Estudió literatura en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y PhD en español por la Universidad de Ottawa. Su actividad profesional se desenvuelve entre la creación literaria y la docencia. Ha sido guionista de La Boca del Lobo,
y Caídos del cielo, en colaboración con Augusto Cavada. Además de No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras, en colaboración con Enrique Moncloa. Y más adelante, de Tinta roja, Ojos que no ven y Mariposa negra, entre otros trabajos. Ha escrito la obra teatral Donde mis ojos te vean, drama en un acto, y adaptó la novela La mujer de arena de Cobo Ave. Es autora de los poemarios Huerto de los Olivos, Entre mujeres solas, La ceremonia del adiós, que más adelante ha sido publicado en otra edición, Entre mujeres solas y Poesía reunida, en el 2013. Como narradora, ha publicado el libro de relatos Atado de nervios y la novela 2 veces por semana. Actualmente se desempeña como docente a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con nosotros, Giovanna Polarolo. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me dirijo a todas las personas que están presentes, a mis compañeros de mesa. Confieso que había cruzado los dedos para no ser la primera, porque quien es la primera no sabe bien cómo va no hay un camino trazado todavía para la mesa. Entonces pensaba que alguien podía hacerlo mejor que yo. Ahora, bueno, yo he preparado algunas ideas sobre el tema. Es un tema bastante general, ¿no? La creación hoy. Y estaba pensando qué voy a decir, y además pensaba si esto también podía tener una dinámica más ágil y productiva, me parece a mí, como es conversar, ¿no? Plantear una conversación entre las personas que estamos sentadas acá, y especialmente poder compartir con una autora con una gran producción novelística como es Rosa Montero, y que tenemos el gusto de compartir con ella, y que nos va a ilustrar muchísimo sobre el tema de la creación, y con Gustavo, que es escritor y además es un gran crítico, y dinamiza, ¿no? Con su blog, que están visitado, algo que está tan ausente en los periódicos y en general en la crítica oficial, ¿no? Que es qué se está escribiendo, quiénes son los que escriben, qué se escribe, qué se publica, aun cuando estas publicaciones sean de muy poca distribución. Bueno, entonces voy a plantear algunas ideas sobre lo que me ha sugerido a mí el tema de la mesa, que es la creación hoy. Y quiero comenzar trayendo acá un texto de José Donoso, un escritor chileno, que publicó en el año 1972, hace ya mucho tiempo, un libro que tuvo después muchas ediciones y sirvió como punto de partida, como referencia para hablar de un tema que hasta ahora nos compete. Se llamó Historia personal del boom. Y los temas que trata ahí en ese libro, muchos de ellos, a mí me parece que son como referentes para el tema que nos convoca, porque creo que tiene que ver con la creación literaria hoy, aunque claro, el hoy de Donoso era el hoy en los años 60 y 70. Sin embargo, ese hoy de los años 60 creo que nos sirve para nuestro hoy.
Tenemos que pensar que este libro se escribió apenas 10 años después de la publicación de La ciudad y los perros, cuando lo que se llamó la fiesta del boom se encontraba en pleno auge. Aun cuando Donoso y muchos duden de la certeza de la palabra, de la etiqueta, ¿no? de un boom. En ese momento, cuando en 1972, lo que no se puede negar es que las cosas en el ámbito de la literatura, por lo menos de un sector de la literatura latinoamericana, había cambiado. Había cambiado la manera de escribir, había cambiado la manera de leer, de editar, de vender. En ese momento los escritores eran jóvenes y famosos, viajaban, como lo cuenta Donoso, viajaban en primera, después de haber sido pobres, viajaban en primera, tenían agente literario, negociaban sus regalías, eran profesionales. Nada era como antes, ni volvería a ser. El boom se convirtió en un referente obligado. Pero, ¿qué era? La pregunta es, ¿qué había pasado? ¿Qué era ser escritor antes? ¿Cómo era antes? ¿Qué pensaban los escritores en los años 60, los jóvenes, estos que habían cambiado la escritura de la literatura anterior? Me interesa mencionar la línea divisoria que traza Donoso. Dice, hay un antes y un después, que lo fija en 1960, y dice, ¿cómo era antes? Apenas pocos años, ¿no?, del momento en que él está escribiendo. Dice que en ese antes nadie hablaba de novela hispanoamericana, todos hablaban de lo que se podía hablar era de novela peruana, novela colombiana, novela ecuatoriana. Los escritores en cada país estaban aislados. Dice, nos encontrábamos aislados, estábamos asfixiados debido a la falta de estímulo y de eco. Que en los colegios, en las universidades y también en las editoriales, el periodismo, solamente se hablaba de unos escritores mayores que eran los que se estudiaban, se alababan y que se enseñaban a escribir como ellos, había que escribir como ellos. Las novelas modélicas eran Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, los de arriba y los de abajo, ¿no? Los de abajo, y los de abajo, La Vorágine, y en fin, estos eran señores, el nombre de los autores de estas novelas ya tenían lo que se consideraba en ese momento que hacía que un escritor se consagrara, que una calle tuviera su nombre. Es decir, todos estaban o muy ancianos o muertos, y esa era la idea de la literatura, de los escritores y de la literatura que se estudiaba, una literatura que estaba en el panteón. Eso es lo que dice Donoso, ¿no? Y entonces estos jóvenes en los años 60, asfixiados por estos mayores, sentían que afuera estaban pasando otras cosas, que fuera de sus países estaban pasando otras cosas, y que ya no querían ser como esos abuelos, que no querían escribir con esos mandatos, que había que ser costumbrista, regionalista, había que buscar la identidad nacional, que había que reproducir con fidelidad los mundos autóctonos, en fin, todo eso que se había impuesto como la obligación de un escritor después para la consolidación de nuestras naciones, de nuestras jóvenes naciones después de la independencia, que era afirmar la identidad nacional, ya a los que eran jóvenes en los años 60, 50, les resultaba cancelado, les resultaba agotado. Este diagnóstico entonces que hace Donoso nos permite dar cuenta que los jóvenes escritores sí tenían un programa, ¿no? Si se les hubiera preguntado a estos escritores sobre la creación hoy, ¿qué hubieran dicho? Hubieran dicho que
que tenía que ser, que la novela, digamos, perdón, me he equivocado, el mandato de los anteriores, antes de los 60, era: la novela debe ser nuestra, debe buscar fundar nuestra identidad nacional. No había que ser esteticista, debe ser simple, debe ser sobria y debe ser fácil para que tenga una gran distribución y lectores. Y quedaba desterrado, según dice Donoso, lo fantástico, lo personal, en fin. De haber tenido que elaborar una respuesta a la pregunta sobre la creación literaria, estos jóvenes de los 50, 60, ¿qué habrían dicho? Y cito a Donoso: escribir para romper fronteras, prestar atención a las literaturas extranjeras, contactarse con otras formas y otras artes como el cine, la pintura y la poesía, incluir dialectos, manerismos y jergas, aceptar lo fantástico, lo subjetivo, lo marginado, salirse del ámbito parroquial, salirse del país, internacionalizarse. Sé que es bastante simplificador lo que estoy diciendo, porque justamente Gustavo tiene un artículo en el que cuestiona esto, ¿no? Ya me lo discutirá quizás, porque efectivamente, y estoy de acuerdo con él, que en esas épocas ya se puede hablar, en los años 50, 40, de escritores que están iniciando, que están escribiendo distinto, que no está Onetti, está Borges, y Lezama Lima, Carpentier, en fin, hay una serie de autores que están escribiendo, que se han salido de este programa, ¿no? de estos mandatos, pero también es verdad que no se conocían, que, como dice, y sigo citando a Donoso, él, que era un joven, es aspirante a escritor y también un acucioso lector, no encontraba estas novelas de los que después el boom consagraría, de los un poco mayores, no se encontraban en ninguna parte. Él dice, leyó en su momento El mundo de Sancho y Ajeno, que es una novela que está en la línea del costumbrismo, pero no se demoró mucho tiempo en conocer a los otros escritores como Onetti o Borges, no se difundían. Y entonces lo que denuncia Donoso es que esa era su situación y que cuando ocurre el boom, todo cambia, ¿no? Si antes nadie sabía qué cosas estaban escribiendo, después de los años 60, consagrado el boom, eso se acabó. Y dice, y lo voy a citar textualmente: para el que no, en 1972, para el que no lo haya vivido, es decir, para el escritor joven, acostumbrado al alboroto que se forma en cuanto aparece un nombre hispanoamericano, para el escritor novato, seguro de que su manuscrito se lo arrebatarán media docena de editoriales y por lo menos será leído, para el que recién se asoma a estas cosas, resulta imposible imaginar la situación de aislamiento en que se encontraban los novelistas hispanoamericanos hace solo 10 años. Eso lo escribió Donoso en 1972. Estaba seguro que el boom, estos escritores exitosos, habían cambiado las cosas para siempre, que todo había cambiado, que de ese momento en adelante habría una gran conexión y que seguiría hasta para siempre esta vitalidad y esta necesidad, esta presencia de escritores y siempre de nuevas generaciones, y el público estaría atento a estos escritores que siempre estarían renovando y en primera fila, digamos. No podía imaginar en el año 72, Donoso, que en 1996, ¿cuántos años después?
14, un poco lenta con las matemáticas, que apenas 14 años después, un grupo de jóvenes, en ese momento del 96, dijeran exactamente lo mismo de lo que se había quejado Donoso. Y fue el prólogo que escribió Alberto Fuguet, que en ese momento tendría 20 y tantos años, y denunció justamente lo mismo que su compatriota chileno años atrás había dicho, que eso ya estaba superado. ¿Qué dijo Fuguet en el prólogo del famoso Macondo, escrito MC, no como McDonald's, sino Macondo, que ya lo saben, era una suerte de ironía al Macondo de García Márquez? Lo que hace es decir, después de estos escritores, Macondo, o sea, después del 100 años de soledad que marca, digamos, la presencia de los escritores latinoamericanos, ya no colombianos, chilenos, peruanos, no, latinoamericanos que tienen presencia en España, que ya se han instalado y tienen una vigencia hasta hoy, dice el 96, y quizás podríamos decir hasta hoy, el 2014, porque siguen vigentes y son los más conocidos. Si se hace una encuesta en el Perú, ¿qué escritores peruanos conoce usted? La respuesta va a ser Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce, Echenique, y con suerte dirán bueno, Gustavo Faberón, Giovanna Polarolo, porque la vigencia es, o sea, ocuparon un enorme espacio. La pregunta es, porque eran extraordinariamente buenos, porque García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, los que forman este gran grupo, eran extraordinariamente buenos, talentosos, que ya las siguientes generaciones nadie ha logrado ocupar una primera plana así, o porque los tiempos han cambiado, porque ya no son tiempos de grandes, digamos, de famas tan amplias, a menos que se trate de nichos muy comerciales. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Lo que me interesa, y con esto creo que he dicho bastantes cosas que para cuestionables, discutibles, polémicas, quizá, o que se pueden desarrollar más, lo interesante es que la denuncia de Fuguet, ¿no? Los jóvenes macondianos, así se les conoció, se presentaron como una nueva generación, dijeron somos post-todo, postmodernistas, post-yuppie, post-comunistas, en fin, y sobre todo dijeron no queremos saber nada del realismo mágico, y su denuncia es que cuando empiezan a buscar para su antología a qué escritores jóvenes hay en los distintos países, se dan cuenta de que nadie los conoce y que no existen libros. Cuando empiezan a buscar, empiezan a encontrar ejemplares apenas publicados en muy malas ediciones, poco difundidos, y es decir, como si se estuviera vuelto al tiempo anterior. Sé que no es así, que estoy simplificando mucho, que es imposible, que no se retorna nunca a un lugar del pasado, siempre hay nuevos elementos porque los contextos y las realidades son diferentes. Pero solamente quería destacar eso. Los jóvenes del Macondo sí tienen un programa estético muy claro, que es no queremos saber nada de realismo mágico, queremos escribir una narrativa que no sea latinoamericana. Y en eso se parecen a los del CRA, que por coincidencia publican un manifiesto en 1996 en México y dicen
también no queremos literatura latinoamericana, queremos, no, ya quiten ese adjetivo, solo literatura. Esos grupos, ambos, en 1996 hace 14 años, hace 24, dice, sí, el 18, todos estamos mal con las matemáticas, hace 18 años, ambos, el CRAC en México y Macondo, liderado por Fuguet, tienen un programa. Puede variar, pero hay un tema claro: no queremos ser latinoamericanos ya, no queremos que... Pasados estos 18 años, la pregunta es ¿cómo es la creación hoy? O sea, me he expandido hablando de cómo fue antes de los 60s, qué ocurrió después del boom y después lo que algunos llaman el post-boom, y lo que está ocurriendo hoy, que ciertamente estamos en un momento distinto. Porque en mi opinión, y acá voy a terminar para dejar abierto el tema si les interesa seguir por ahí, es que hoy, a diferencia de tanto en la época de Donoso como la de Fuguet y el CRAC, no hay mandatos. Hoy hay un espacio muy libre, muy abierto, pero a la vez esa extraordinaria libertad hace que haya tal cantidad de tendencias, maneras de escribir, individualidades, y por un lado, poco espacio en los medios para la difusión, mucho espacio en internet, pocas librerías en nuestro país, y que en cierto modo tenemos, a pesar de todo, y por otras razones, pero una situación similar: nos conocemos poco. No vuelvo a traer el tema de si se hiciera una encuesta. Muchas veces entre los mismos escritores no hemos leído la obra de otros porque no llegan a las librerías. O sea, la denuncia de Donoso en los 60, la denuncia de Fuguet, y hoy no encontramos los libros. Es verdad que internet está ayudando, pero por eso digo que estamos en un camino aún abiertos. Con eso voy a... Agradecemos la intervención de la escritora doctora Giovanna Polarolo, y a continuación vamos a escuchar al escritor Gustavo Javerón, quien nos hablará sobre el tema premoderno, moderno, postmoderno, post-mortem. El escritor Gustavo Javerón es de La Punta y vive fuera del Perú desde hace 14 años. Estudió literatura y lingüística en la Universidad Católica, luego una maestría y un PhD en literaturas hispanas en Cornell University. Ha sido profesor en universidades peruanas, en Stanford University, y hoy es director del programa de estudios latinoamericanos de Brody College. Como periodista, fue editor de la revista Somos y ha colaborado con medios en una docena de países. Sus blogs han estado entre los más leídos e influyentes del mundo hispano. Es autor de 2 libros de historia y teoría literaria y editor de otros tantos. Es autor de la novela El Anticuario, que este año será publicada en ediciones en español y en traducciones a varios idiomas, por ejemplo, el inglés, árabe, turco, japonés, entre otros, y su segunda novela aparecerá el próximo año.
Con nosotros, Gustavo Faverón. Gracias, y gracias a la universidad, a la cátedra, a la Bienal, a los que están presentes hoy día. Segunda novela aparecerá el próximo año si es que la escribo en los próximos meses. A mí me han programado para participar en 2 mesas en la Bienal. La primera la de hoy se llama La creación literaria hoy, y mi segunda mesa mañana se llama la creación literaria en tiempos contemporáneos o algo así. Mi problema mental en las últimas semanas ha sido tratar de distinguir cuál es la diferencia entre los dos temas. Al final lo que he hecho, yo he escrito algo que les voy a leer y que solo les tomará unos 20 minutos. Escuchaba a Giovanna, estaba dudando entre leerlo o simplemente responder o comentar más directamente lo que Giovanna está diciendo, porque me da la impresión que estaba haciendo en direcciones muy distintas, pero es probable que al final, voy a leer lo que había escrito y creo que al final se conecta un poco y va a tener sentido. Si tenemos una discusión después, pero no estoy seguro cuál es la mecánica de la mesa, seguramente va a ser más fácil conectar esas cosas. Segunda nota, a pie de página, este micrófono realmente pesa, En Londres, me voy a remontar muy atrás para el comienzo de mi... En Londres, en 1742, Henry Fielding publicó la novela Joseph Andrews, que muchos críticos consideran la primera novela moderna escrita en inglés. La razón habitual de ese juicio es el acuerdo crítico de que en Joseph Andrews, Fielding reconcilió 3 influencias cruciales, 3 modos distintos de construir novelas, y engendró con ellos un género nuevo. Las 3 fuentes de Fielding eran, siempre según la idea canónica de la crítica británica, primero, la vida y extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, aparecía en 1719. Los viajes de Samuel Gulliver, extrañas y remotas naciones del mundo, de Jonathan Swift, publicada en 1716. Y Pamela, la virtud recompensada, de Richardson, que apareció en 1740. Sabiamente reelaborando esas 3 vertientes distintas de la novela premoderna, dice la crítica inglesa, Henry Fielding construyó su Joseph Andrews, tomando de Defoe la figura del viajero continuamente extraviado, de Swift el aliento paródico de crítica social, y de Richardson, si me permiten el lugar común, la profundidad psicológica. Con ello, dicen los críticos ingleses, Fielding abrió las puertas de la novela moderna en inglés. Si uno le da una rápida mirada a la portada de la primera edición de Joseph Andrews, sin embargo, no puede sino llevarse la impresión de que Fielding no veía el origen de su novela ni en Defoe, ni en Swift, ni en Richardson, y que él tenía una teoría más simple y directa acerca de la genealogía de su libro, de dónde venía su libro, porque el título completo de la novela de Fielding, en esa edición Princeps de 1742, dice, traduciendo literalmente, Historia de las aventuras de Joseph Andrews y de su amigo Mr. Abraham Adams, escrita en imitación del estilo de Cervantes, autor del Quijote. Ese es el título. El Quijote, publicada en su primera parte en 1605 y traducida al inglés casi de inmediato, en muchas versiones por cuenta de muchos traductores, había producido ya obras teatrales que recontaban su historia en los teatros isabelinos, no lejos del Globe, donde se estrenaron las obras de Shakespeare, y poco después de Joseph Andrews, en 1752, dio lugar a una curiosa imitación llamada El Quijote femenino o Las aventuras de Arabella, de Charlotte Lennox, un libro popular en Inglaterra. Que la primera novela moderna de la tradición inglesa sea un libro que en 1742 imita a una novela española publicada entre 1605 y 1614, es decir, a un libro español publicado, ¿cuántos años antes? A un libro español de casi un siglo y medio antes, es un signo de cuán a la vanguardia de la tradición occidental empezó a tejerse la historia de la novela moderna en español. La novela moderna es un género inventado en nuestra lengua. En ese siglo y medio que llamamos siglo de oro, cuando escribieron Lope, Quevedo, Góngora, el Inca Garcilaso de la Vega,
aquí María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca. En ese siglo y medio, la literatura en castellano, en ambas orillas del Atlántico, señaló el camino del futuro. Por cierto, la otra influencia evidente sobre Joseph Andrews fue el Lazarillo de Tormes, que también dio lugar a una larga tradición picaresca en toda Europa. Pero la literatura en español, sobre todo claramente la novela en español, quedó en deuda con Cervantes. Sus discípulos fueron más en inglés o en francés que en castellano durante ese casi infinito periodo que va de 1615 hasta el siglo XX, cuando reaparece en nuestra lengua el hálito cervantino, y no poco del hálito barroco en escritores como Fernando del Paz, Lezama Lima, Gabriel Infantes, Luis Martín Santos, y reaparece incluso un poco antes el juego cervantino de espejeos y espejismos, de la intertextualidad y la falsa autoría en los cuentos de Jorge Luis Borges. Borges es, a su manera idiosincrática, un cervantino, un cuidadoso huidor de tramas delirantes, protagonistas divididos y acosados por la locura, la memoria y el olvido. Compulsivamente necesita atribuir sus textos a escritores imaginarios, que son sus Cide Hamete Benengeli, y construye sus tramas con citas apócrifas, historias imaginarias que invaden la realidad, como en la segunda parte del Quijote, y que están dominadas, como el Quijote, por el pastiche, el collage, la parodia, la sátira y la indefinición del límite entre el delirio y la cordura, la realidad y la ficción. Es de Cervantes y de Calderón de donde Borges toma esas dudas, que son las dudas del barroco, y las convierte en enigmas contemporáneos. Y ese es el Borges discutido por Foucault. Ese Borges es el Borges discutido por Foucault en el prólogo de Las palabras y las cosas, citado y usado como inspiración por Derrida en La farmacia de Platón, acogido como fundamento por Julia Kristeva en Los poderes del horror, estudiado por Lyotard en su Economía libidinal, citado por Lacan en su seminario sobre la carta robada, enseñado por Michel Desartó en sus cursos universitarios, citado por Zizek en Bienvenidos al desierto de lo real, mencionado como fuente por Baudrillard en Simulacros y Simulaciones, y a quien Paul de Man saludó en 1964 como, cito, un maestro de ingenio diabólico. No por azar, Borges fue lectura de los escritores, de los filósofos a los que acabo de mencionar. Fue lectura de cabecera de todos los fundadores del posmodernismo. Borges no brotó de casualidad en los textos clave de esos filósofos. Borges hizo brotar esos textos. Ese Borges cervantino es de tantas maneras soterradas y todavía no suficientemente explicadas el padre de eso que hemos venido a llamar literatura posmoderna, filosofía posmoderna. El físico uruguayo Emilio Rodríguez Monegal decía que en alguna época le aburría leer a la realidad, pero no porque le pareciera errado, sino porque lo cansaba la cantidad de vueltas que la realidad le daba a las cosas para finalmente arribar a conclusiones que Borges había demostrado con más imaginación y menos ínfula 20 años antes. Con temor al anacronismo, que también es borgiano y posmoderno, yo me atrevería a decir que son pocas y casi ninguna las cualidades de la novela postmoderna que no están ya de alguna forma prefiguradas en el Quijote. Allí encontramos, como dije, la parodia, el pastiche, el collage, la autoironía, la autorreferencialidad, la intertextualidad, la celebración de la novela como aparato transcultural. El Quijote se presenta como una traducción del árabe. La estructura fragmentaria, la multiplicación de lenguajes narrativos dispares y de planos de realidad diferentes, la juxtaposición casi azarosa de géneros diversos e incluso el factor crucial de la novela posmoderna, que es el simulacro. Si la novela hispana comenzó a ser moderna como el Quijote, su viaje hacia la posmodernidad es un viaje todavía inconcluso hacia el Quijote, que es el libro que todos hemos leído y que muchos quisiéramos escribir. No por nada, Pierre Menard fue imaginado por Borges. Pero entonces, ¿en qué se distingue el Quijote de una novela postmoderna? Cervantes era un español formado en el siglo XVI, en guerras nacionalistas, imperiales y religiosas, y su visión del mundo se apoyaba en grandes discursos totalizadores. La posmodernidad, por supuesto, descree de los discursos demasiado abarcadores, y la literatura postmoderna suele extraer reflejamente de las narraciones demasiado abarcadoras. Borges era en muchos aspectos un escéptico y en el terreno de los géneros literarios
Su escepticismo mayor lo llevaba no solo a dudar de la necesidad de las grandes novelas totalizantes, sino incluso a dudar de la necesidad de la novela. ¿Para qué escribir una novela?, decía, si puedo imaginarla, y luego imaginar su sentido y después comentarla o criticar el sentido de esa novela imaginaria. En Borges, la novela sigue siendo un instrumento de conocimiento, pero se vuelve abstracta. Es uno de los pasos intermedios de la escritura de ficción. La novela en Borges es como el largo borrador mental de una ficción breve. El cuento será su forma final. Cervantes, el torrencial, y Borges, el Sucinto, emparentados, como he dicho, son, junto con el boom del que hablaba Giovanna, que nació a la sombra de ambos, los aportes más medulares del español a la tradición narrativa occidental, posiblemente. Y de los dos proviene parte de la narrativa que se escribe hoy en el mundo. No es difícil encontrar a Cervantes y a Borges en muchos de los grandes maestros de las últimas décadas, en Coetzee, en Roth, en Oscar, en Bolaño, en Munch, en Noé, en Ceballos, por ejemplo. Pero lo que me interesa decir es que, así como en Borges se produce la desaparición de la novela o su transformación en un texto virtual, inmaterial, escrito en la mente y descartado en el papel, en Cervantes mismo, en el Quijote, existe simbólicamente la noción del autor como alguien que no escribe, sino que copia, refiere y traduce, como si su novela fuera un espacio hueco que es colmado por una muchedumbre de pequeñas historias ajenas, una especie de máquina reproductora y antológica que perfectamente podría encontrar su lugar en una ficción de Ricardo Piglia, no muy distinta del cuento borgiano, y una vez más no muy diferente de la novela postmoderna. Tanto Borges como Cervantes postulan una idea de la ficción en la que el rol del escritor y el rol del lector son idénticos. Esa es justamente una de las ideas derridianas que ya está en Borges, por ejemplo, en La muerte y la brújula, o por ejemplo, en una frase de Borges que ayer curiosamente también citó Alonso Cueto, la idea esta, no recuerdo la frase textual, la frase de Borges es: me siento más orgulloso de los libros que he leído que de los libros que he escrito. Esa horizontalidad o esa identidad de escritor y lector es también un rasgo de la narración postmoderna, que unas veces escribe como se habla y otras veces exige al lector que trabaje activamente en completar los textos. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque nosotros tenemos aún la tradición de escribir y leer novelas, pero tenemos también la sensación de que el escritor ha devenido un ser menos especial, menos irreal, cada vez menos una autoridad y parte de un grupo mayor, parte de una masa, cada vez más semejante a sus lectores. Hay motivos tangibles para eso. El más notorio es un hecho histórico comprobable. Nunca antes la escritura ha sido, tanto como lo es hoy, una forma de comunicación cotidiana. Derrida sostenía que hablar era escribir. La historia nos ha llevado a un punto en el que escribir es hablar. Los blogs, las redes sociales, el microblog, Twitter, los mensajes de texto, etc. Si comenzamos a ser humanos cuando aprendimos a usar los pulgares, me parece que no necesitamos otra cosa que pulgares para escribir. Hay millones de personas en el planeta para las cuales la escritura es una forma de oralidad diaria. Por primera vez desde la invención de la imprenta, quien quiera ser escritor puede, en cierta medida, prescindir ya no solo de las grandes editoriales, sino del circuito editorial. Eso puede no afectar visiblemente a los escritores profesionales ya establecidos, pero en un par de generaciones tiene el potencial de transformar el campo e incluso acabar con la figura del escritor profesional como la conocemos hoy. ¿Por qué? La literatura nació con enormes expectativas y las mantuvo por siglos. En algún momento, aunque ahora pensemos en eso con cierto desdén, el escritor fue alguien que quería darle cohesión a la tribu, a la nación, al mundo, y después alguien que quería transformar el mundo. Y hoy, cuando cada vez más escritores profesionales parecen convencidos de que ninguna de esas dos cosas es posible, aparecen otros escritores que se vuelven relevantes. La bloguera cubana que abrió grietas en el cuerpo sólido del régimen casista, el microbloguero que narró la rebelión siria desde adentro, el hombre que reveló vía celular la masacre en Libia, el tuitero egipcio que convocó a decenas de miles de manifestantes en las plazas del Cairo con mensajes de menos de 140 caracteres.
la gran cantidad de personajes activos en las redes sociales que tienen masas de lectores, que la inmensa mayoría de los novelistas contemporáneos podríamos saludablemente envidiar. Todos ellos han mostrado que la escritura conserva el potencial rebelde y transformador que alguna vez reclamó para sí misma. Si ese potencial ya no es tan visible en la novela, es posible que el problema no sea la escritura, sino el género. Hace un par de días leí un largo informe, 3 o 4 días, un largo informe publicado en el diario El País acerca del estado de la literatura en español. Un informe en el que por cierto se hablaba sobre esta bienal. Una de las ideas que el reportaje sostiene como indiscutibles es que la novela hispana se escribe hoy en una inagotable variedad de tonos, estilos, temas, intenciones, retóricas, registros, y que sin embargo lo único que ya no parece aceptable es el experimento, el aliento vanguardista, por decirlo de algún modo. En respaldo de ello se citaba la genial y fulminante frase de Gore Vidal: todo cambia en el mundo excepto el teatro de vanguardia. Pues bien, yo creo que eso no es del todo cierto, porque aún hay escritores hispanos que entienden cada nueva novela como un experimento diferente. Y creo también que si fuera cierto, si fuera verdad, que nuestra novela ya no quiere ser experimental, sería entonces sí el final de la novela. Y ya podríamos ir escribiendo el epitafio del género y llamando al cura y al barbero de Cervantes para que hagan el censo y nos digan de una vez qué sobrevivirá y qué pasará al olvido. Hay una disyuntiva, dos posibilidades: o la novela experimenta y se transforma y permanece relevante y busca nuevas maneras de ser, o la novela no experimenta y permanece igual a sí misma y el siglo XXI marcha en otra dirección y la convierte en parte de su prehistoria. Las dos posibilidades son reales. La epopeya griega murió y nadie la llora, la alegoría dantesca murió y nadie quiere resucitarla, la tragedia se transformó y existió por siglos. La novela puede correr cualquiera de las dos suertes, porque, como pensaba Borges, no es una entidad necesaria, sino una entidad contingente. Pero la novela tiene un poder particular, que esos otros géneros no tenían, y es que puede alimentarse literalmente, literariamente, de cualquier cosa. Se alimentó del cadáver de la epopeya y del cadáver de la alegoría y del cuerpo vivo de la tragedia y de innumerables otras formas de decir historias. Su carácter omnívoro ha sido su fuerza y su carácter proteico y mutante ha sido su gracia. Lo único que no puede hacer es alimentarse de su propio cadáver, porque eso de comerse a uno mismo, como ya nos lo hizo ver alguna vez el gran Virgilio Piñera, eso siempre acaba mal. Experimentar, entonces, es la única salida. ¿Es eso o el autocanibalismo? No tengo tantos elementos de juicio como quisiera para decir con seguridad si otras tradiciones narrativas en otras lenguas hoy aceptan el experimento con más naturalidad y más fuerza que la narración escrita en lengua española. Pero sí creo que la lengua española, cuya ficción le dio al mundo el origen de la novela moderna y el origen de la narración postmodernista, y le dio con el boom uno de sus momentos de mayor esplendor, no debe aceptar que su futuro sea la repetición o la pequeña variación sobre formas establecidas, y debe aprender la lección de su pasado. No puede ser menos audaz que sus padres de hace 4 siglos. Debe experimentar y mantenerse siempre viva, siempre cambiante, adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de realidad, a la nueva democratización de la escritura, o, en el peor de los casos, como el Quijote o como Juan Dalma, morir en el intento. Gracias. Agradecemos la ponencia, la intervención del doctor Gustavo Faverón, y a continuación vamos a escuchar a la escritora Rosa Montero, quien tratará el tema La palabra y la herida. Rosa Montero nació en Madrid, estudió periodismo y psicología, colaboró con grupos de teatro independiente como Canon y Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos como Fotogramas, Pueblo, Posible. Desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva para el diario El País, en el que fue redactora jefe
de suplemento dominical durante 2 años. En 1978 ganó el Premio Mundo de Entrevista, luego el Premio Nacional de Periodismo para reportajes y artículos literarios y en el 2005 el Premio de la Asociación de Prensa de Madrid a toda una vida profesional. Ha publicado las novelas Crónica del Desamor en 1979, luego La Función Delta, Te trataré como una reina, Amado, Amo, Temblor, Bella y Oscura, La hija del caníbal, que obtuvo el premio Primavera de la Novela en 1997. Luego El corazón del tártaro, La loca de la casa, en el 2003, que obtuvo el premio de ¿Qué leer? En el 2004, al mejor libro del año. Además, el premio Glissant Cabot al mejor libro extranjero publicado en Italia en el 2005. El premio Roman Premium en 2006 en Francia. Otras novelas que ha escrito son Historia del Rey Transparente en el 2005, que obtuvo el premio ¿Qué leer? Al mejor libro del año, y el premio Mandarache en el 2007. Otras novelas son Instrucciones para salvar el mundo en el 2008, que obtuvo el premio de los lectores del Festival de Literatura Europea en Cognac, Francia, en 2011. Luego su novela Lágrimas en la lluvia en el 2011. También ha publicado el libro de relatos Amantes y enemigos, que obtuvo el premio del Círculo Crítico de Chile en 1999. Además, 2 ensayos biográficos, Historias de mujeres y Pasiones. También ha publicado cuentos de niños y recopilaciones de entrevistas y artículos. Su último libro publicado es La ridícula idea de no volver a verte, en marzo del 2013. Su obra está traducida a más de 20 idiomas y es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico. Vamos a recibir a Rosa Montero. Pues bueno, muchísimas gracias. Oyéndola me doy cuenta de lo vieja que soy. ¿Cuánto he trabajado? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estoy feliz de estar aquí. Quiero dar las gracias a la Cátedra Vargas Llosa, a esta bienal tan maravillosa y tan valiente. Organizar este número en épocas de crisis me parece increíble. Quiero dar las gracias especialmente también a esta universidad, UNIFED, que son tan grandes, buenas anfitrionas, ¿verdad? En reunirnos aquí a Gustavo y a Joana en este auditorio tan bonito, me ha parecido precioso. Y además estoy encantada de tener, sobre todo, aquí delante al futuro, ¿no? Todas vosotras, que sois el futuro, sois las que vais a hacer el mundo mañana, ¿no? O sea que es emocionante estar ante un auditorio tan joven, la verdad. Me parece tremendo lo de ser la última. Yo me quejo porque ahora tengo cantidad de cosas que me gustaría pues comentar de las 2 estupendas intervenciones de Gustavo y de Joana, y voy a comentar algo y seguro que me va a destrozar lo que yo había preparado, pero bueno, en fin, debo decir que tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que yo creo que la literatura en español, lo que decía Carlos Fuentes, ¿no? En el territorio, la literatura del territorio de La Mancha está en un estado creativo muy rico, muy grande. Es verdad que, como decía Gustavo, vivimos en una época de posmodernidad, y yo voy a tomar la palabra solamente como el marco, una ausencia, digamos, de unas teorías únicas, de unas visiones únicas, ¿no? Y reductoras y totalizadoras del mundo, desde lo ético a lo estético. A mí, que soy hija de este tiempo, me encanta poder
vivir y publicar en un mundo muchísimo más abierto, en donde se me permite buscar mi propio camino. Creo que los escritores ahora mismo estamos buscando cada uno nuestro camino, y eso me parece muy rico en todos los países. Eso es fantástico. Y creo que también, efectivamente, lo que decía Joana, ¿qué pasó con el boom? Pues yo me he criado con el boom. Veréis, en España, voy a hablar fundamentalmente de España, pero me parece que es algo que pasa en todo el territorio de la lengua, ¿no? Pero en España en concreto, como sabéis, tuvimos una dictadura hasta el año 1975. Yo crecí en la dictadura. Entonces, una dictadura, sobre todo si es larga, lo primero que hace, o uno de los daños más grandes que hace, es que destruye el tejido cultural, destruye la credibilidad del mensaje interno de la sociedad, ¿no? La sociedad no se puede comunicar bien, ¿no? Está alterada la relación, ¿no? Entonces, yo crecí no leyendo a los autores españoles. Había autores buenos que tenían que luchar contra la censura, pero que encima los lectores no les leíamos, entonces mi contacto y mi educación con la lengua literaria, con la lengua española, fue a través del boom. Soy hija del boom, ¿verdad? Entonces, a los que realmente agradezco muchísimo que me abrieran esa puerta a la gran literatura contemporánea, ¿no? Pero ¿qué pasó con el boom después? Siguiendo un poco lo que decía Joana, ¿no? Pues que se convirtió en un fenómeno de mercado. Hicieron un fenómeno de mercado con el boom, que fue fomentando el esotismo, ¿no? Se vendía el esotismo del boom y se convirtió en algo cerrado. O sea, eso que había sido de entrada una explosión de libertad creativa, se convirtió en algo cerrado, en un producto de mercado que yo creo que terminó asfixiándolo. Me decía Napoleón Bachino Ponce de León, que con este nombre tremendo es un escritor uruguayo, que escribe muy bien, por cierto, me decía llorando hace unos años, el pobre, yo es que claro, lo he pasado muy mal, porque todo el mundo quiere que yo escriba, que hable pues eso del realismo mágico, ¿no? De las selvas y tal, y dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Desde este melancólico Montevideo. Y es verdad, ¿no? No tenía que ver nada, ¿no? Entonces, eso yo creo que asfixió la relación que estaba empezando a construirse entre los lectores españoles con toda nuestra literatura, ¿no? Y durante una serie de años en España, después del boom, sucedió que no se leía a los autores latinoamericanos, ¿no? Es decir, para nada. Después de leer muchísimo el boom, luego al contrario no se les leía. Entonces, a partir del año 2000 ha habido un momento, ya digo que esta es la parte de las buenas noticias, yo creo que ha habido un momento de normalización en donde, por pura globalización, porque las empresas editoriales están siendo las mismas, ¿no? Una al lado y otro del océano, pues empieza a distribuirse la literatura de todos nuestros países de una manera más natural y menos como producto exótico y diferenciado, y más simplemente en el gusto por la obra, por la buena obra. Y eso me parece un fenómeno maravilloso. En España, en los últimos 6 años, por ejemplo, el 80%, hice la cuenta para un artículo hace un año, entonces, como cerca del 80% de los que han ganado los premios comerciales más importantes en España en los últimos 5 o 6 años han sido latinoamericanos. Y eso no forma parte de una estrategia de mercado ni de una estrategia publicitaria, es que simplemente al lector español le parece que son estupendos lectores de la lengua, ¿vale? Esa normalización me parece estupenda. Y en España, después del franquismo, cuando vino la transición, se produjo un fenómeno maravilloso, que es que los lectores encontraron a sus autores, ¿no? Que es la normalización también cultural. Entonces, gracias a esa mirada de los lectores, pues surgimos un montón de autores nuevos y apareció lo que se llamaba la nueva narrativa española, que fijaos si será vieja, que yo formaba parte de la nueva narrativa, ¿no? Llevamos 34, yo llevo 34 años publicando, 35. Entonces, desde entonces ha sido una narrativa riquísima en España. Ahora mismo podemos decir que hay 5 generaciones que siguen escribiendo y siguen apareciendo, desde Ana María Matute, que tiene casi 90 años, hasta nuevas autoras o autores, ¿no?, jovencísimos, como Lara Moreno, que tiene 32,
y están escribiendo una obra, no son autores que salen y escriben una novela y desaparecen, escriben, desarrollan una obra y tienen lectores que les siguen. Y eso es una literatura muy rica. Y eso pasa también en casi todos los países de Latinoamérica, porque yo leo mucho a los autores latinoamericanos y pasa también, ¿no? Entonces, es una literatura muy rica. Estas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues que tenemos varias crisis encima, ¿no? La primera es la crisis del modelo de mercado. El modelo de mercado que ha pasado, pues cuando yo empecé hace 34 años o 35, tú escribías una novela y salía, sacabas 3.000 ejemplares, que era la media en España, con 3.000 ejemplares que vendas se paga la edición, y entonces tus novelas o tu librito estaba 2 libritos en una librería durante un año, entonces llegaba uno, lo leía, surgía el boca a boca, entonces pues iban leyéndose tus libros. Mi primera novela, que es bastante mala, Crónica del desamor, pues fue un éxito así, al año de salir fue un éxito, aunque era mala, pero bueno. Pero porque tuvo ese año, ¿no? Que la gente lo fue leyendo y lo fue hablando de ella y tal y cual. Y yo no hice ni promoción, no se hacía ni promoción ni nada, ¿no? Ahora, sin embargo, en los últimos, y esto pasa también aquí, pasa en todo el mundo, los últimos 15 años, 20 progresivamente, se han empezado a aplicar en el mundo de los libros las mismas estrategias comerciales agresivas de la venta de cualquier producto, ¿no? De la venta de un refresco, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahora se hacen enormes pilas de los libros que tienen la aspiración de ser superventas, se hacen enormes pilas que llenan las librerías y además se hacen pues castillos de cartón así de grandes o vampiros de cartón así de grandes de los libros, ¿no? Para anunciar los libros, los llenan todo de decorados, ¿no? Las librerías. Entonces en las librerías, por ese empuje, ¿no? de ese empuje comercial publicitario, no hay espacio para los libros. Me cuentan libreros en España que muchas veces ni siquiera abren las cajas de libros, de novedades, que las devuelven sin abrir porque no tienen espacio para ponerlas. O si las abren, pues sacan un librito y lo ponen abajo, en una balda, abajo, que no la ve nadie. Y a las 2 semanas, pues cogen el librito, lo meten en la caja, lo devuelven sin que nadie lo haya visto. Y a los 2 meses está convertido en pulpa de papel, destruido. Entonces, pasa que esto es terrible, porque claro, una cultura una cultura literaria necesita un montón de estos libros de 3.000 ejemplares de circulación, porque son para los nuevos escritores, porque son para que tienen que ir encontrando su lugar, y su lugar en el espacio exterior y su lugar en su propio camino de la obra, porque hay algunas obras que son más restringidas de aliento, pero son absolutamente necesarias, ¿no? Y ahora está pasando en España, yo creo que en otros países, que es más fácil vender 30.000 libros que 3.000, porque con 30.000 ya haces las pilas, ya se hace visible, ¿no? Mientras que los 3.000, como digo, a lo mejor ni siquiera salen de la caja. Entonces, ¿qué pasa con esto? Varias cosas muy perversas. Que esto ha obligado a los escritores, obliga a los editores y a los escritores a crear, a hacer que los escritores nos convirtamos en artistas de circo, ¿no? En feriantes que van, antes tú, ya digo, sacabas el libro y esperabas las críticas como en todo caso y tal, pero ahora tenemos que hacer verdaderas campañas como rockeros, giras como rockeros, ir por todas partes vendiendo como en las ferias, ¿no? Cómpreme este libro bueno, bonito y barato, ¿no? Porque si no, no te ven, tienes que ir a la televisión, yo creo que gran parte de los escritores escribimos, entre otras cosas, porque no nos gusta hablar. De verdad, yo de pequeña era tartamuda, odiaba hablar, he tenido que aprender a hablar en público, qué remedio, pero realmente, ¿no? Entonces es la paradoja de que terminas convirtiéndote en un charlatán, ¿no? Que va por el mundo, como digo, pues hablando de su libro, vamos hablando de nuestro libro, tienes que ir a dar bien en televisión o dar muy mal, o sea, ser memorable, caer muy bien o caer muy mal, por lo menos, ¿no? Que alguien te recuerde, sí, esta era la imbécil esa, así que no. Lo peor es que no te vean, porque hay demasiado ruido, ¿no? Entonces, esto, aparte de darte un ruido terrible, porque pierdes más tiempo a veces haciendo la promoción del libro que escribiendo, en algunos libros está clarísimo que es así, pues hace que mucha gente joven, muchos autores jóvenes, tengan una concepción perversa de lo que es el mundo literario, ¿no? Porque resulta que se creen
que ser escritor es ser escritor socialmente, es decir, ir a las televisiones y tal, cuando ser escritor es un trabajo callado, ímprobo, sobre todo si eres novelista, somos los obreros de la literatura, es picar piedra hora tras hora, día tras día, ¿no? Entonces muchos escritores jóvenes además se están perdiendo. A esto hay que añadir la crisis económica, que antes habéis dicho alguna referencia también. La crisis económica está haciendo no solo que se publiquen menos libros y tal, sino que está haciendo que no haya en los periódicos páginas de cultura, que no se hable de los libros, que no, o sea, todo cada vez más difícil. Y luego está la crisis de modelo tecnológico, ¿no? Que está siendo también muy difícil el cambio al papel y a lo digital, ¿no? El cambio de modelo de mercado, porque en España aquí tenéis una tradición de piratería de papel larga, pero en España somos uno de los líderes piratas de las nuevas tecnologías, ¿no? Del mundo. Somos uno de los países que más piratea pues la música y en el libro lo mismo, o sea, se están pirateando los ebooks, pero a mansalva, ¿no? Entonces esto, unido a todo lo demás, hace que el momento para la subsistencia, la pura subsistencia del mercado tradicional, de las librerías, se están cerrando librerías, se están cerrando editoriales, no se están publicando cosas, ¿no? Es tremendo. Yo con mi anterior novela, que se llama Lágrimas en la lluvia, solamente en los 3 primeros meses hay siempre montones de páginas en donde ponen los libros para descargarlos de manera pirata, ¿no? Si tú descubres una página en donde están descargando uno de tus libros de modo pirata, pues tú vas al abogado de tu editorial, el abogado les llama y te quitan de ahí, pero claro, es como poner un dedo en el océano porque hay 27.000 páginas más. Bueno, y en los 3 primeros meses de la aparición de Lágrimas en la lluvia, en una sola página, que habían puesto un contador encima, porque tenían un descargo increíble, habían descargado 4.700 libros gratis, piratas de la novela, ¿no? Entonces es tremendo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hoy sigue siendo en España un autor joven, una autora joven sigue publicando, si es bueno, publica su primer libro. Entonces no se lo sacan de la caja, no se lo leen, efectivamente, entonces a los 2 meses, como digo, está machacado y convertido en pulpa. Le vuelven a publicar una segunda novela. La segunda novela se la publican también y vuelve a pasar lo mismo, que terminan vendiendo 87 ejemplares a los familiares, al abuelo, ¿no? Nada más. Y la tercera ya no la publican. O sea, el sistema, con todas estas crisis que os estoy diciendo, unidas, el sistema está expulsando a los escritores en la tercera novela. Y eso es tremendo. Tenemos también, pero eso ya es para más discusión, la posibilidad de Internet no solo como un peligro, sino también como una posibilidad positiva, ¿no? De publicación, de autopublicación, pero todavía está en pañales eso. Así que estamos en un momento de cambio y un momento inquietante, ¿no? Un momento inquietante. Y uno escribe contra eso, uno escribe desde eso y escribe contra eso. Y ahora yo creo que voy a hacer unas reflexiones generales sobre lo que es escribir y por qué necesitamos escribir, y que van un poco al hilo de lo que ha dicho también Gustavo, ¿no? La novela, ¿qué va a estar en crisis la novela? Y que por supuesto que sigue habiendo, la novela la necesitamos como respirar, ¿no? El relato, lo voy a contar, ¿por qué lo necesitamos como respirar? Y no está en crisis en absoluto. Y por supuesto que también hay novela experimental. Lo que pasa es que el experimentalismo de hoy es distinto al experimentalismo tradicional, clásico, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, pues estaba haciendo, ahora mismo hay una cantidad de textos híbridos, ¿no? Que utilizan todo tipo de recursos, ¿no? Y además lo que se llama la autoficción, por ejemplo, pues es uno de los experimentalismos, digamos, de principios del siglo XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Yo creo que escribir es complicado cuando tienes esta presión y este ruido, ¿no? Como decía antes, el ruido, la presión es muy alta y el ruido del entorno es ensordecedor, ¿no? Y yo, imaginaos, tengo una madre que tiene 93 años, maravillosa y completamente lúcida y tal. Entonces mi madre me llama y me dice: hija, has bajado del 4º al 7º puesto en la lista de superventas, ¿no? Y dice: mamá, por favor, tú también, ¿no? No me hagas esto, ¿no? No me hagas esto, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque la escritura narrativa, sobre todo, es un ámbito de libertad. Tienes que lograr ese ámbito de libertad, ¿no?
Cuando yo vivía, no es fácil conquistar esa libertad, cuando yo era joven, mi ambición era escribir una novela sublime, el mejor libro que jamás nadie hubiera escrito. Y yo creo que eso es muy bueno, que para ser joven y para empezar a intentar buscar tu camino, pues tienes que aspirar a escribir el mejor libro que jamás se haya hecho, porque si no, no escribirás nunca ni una novela mediocre, ¿verdad? Pero ahora ya he pasado eso y ahora simplemente aspiro con toda modestia a la libertad. A la libertad a la hora de escribir, a que me atraviese la historia, porque las historias son necesarias para el escritor, a ser libre incluso de mi propia aspiración de escribir una novela grandiosa, ¿no? Esa libertad, ya digo, que es tan tremendamente difícil de conseguir, ¿no? Y que además te pierdes todo el rato, porque es como oír una música que te trae el viento y que el viento altera también. Te crees que la pillas, pero no la pillas. Le preguntaron a Hemingway, un autor joven, qué es lo que debería escribir. Yo a Hemingway os diré que le detesto profundamente. Me parece además un autor demasiado hipervalorado, salvo en sus novelas me parecen horrorosas, sus cuentos siguen siendo bellísimos, la mayoría, pero bueno. Pero le preguntó, y esto me parece sensato lo que dijo, le preguntó a un autor joven que qué tenía que escribir y tal, y Hemingway contestó: "Write the truest thing you know", escribe la cosa más verdadera que sepas, que conozcas. Entonces, no se refiere a algo al realismo, no es que tenga que escribir aquello que conoce, hacer una novela que esté calcada de la realidad, sino lo más verdadero en lo profundo. Estamos hablando de eso, de esa libertad de borrarte como tu yo individual, el pequeño yo, ¿no? de tu pequeña vida que siempre molesta tanto, y dejar emerger, ¿no? ese fantasma profundo que de repente te ocupa y te obliga a escribir sobre él. Porque en realidad los novelistas estamos todo el rato inventando historias, ¿no? La cabeza la tenemos, se escribe en la cabeza, la tenemos poblada de historias como los niños. Somos personas, yo creo, que no hemos terminado de madurar, y como los niños vamos inventando historias, y de repente un día, con la misma autonomía con que sueñas por la noche un sueño, ¿no? Tú no decides qué es lo que sueñas por la noche, sino que de repente lo sueñas. Pues de la misma manera aparece una historia en tu cabeza que es tan poderosa para ti, ni siquiera la entiendes, una imagen, aparece una imagen, que es tan poderosa para ti, que es tan emocionante para ti, ni siquiera sabes por qué, que no te cabe en el pecho, que no te cabe en la cabeza, y entonces te dices: yo esto tengo que contarlo, yo esto tengo que compartirlo, y de ahí nace la novela, ¿no? O nace un cuento. Así que fijaos que desde el primer momento de la gestación de una obra narrativa está el lector, ¿no? Porque está ese impulso de comunicación, ese impulso de compartir, ¿no? Eso siempre me ha parecido bonito, ¿no? Entonces, yo, siguiendo esa especie de música que os decía antes, pues la verdad es que te puedes perder cantidad de veces, ¿no? Yo una vez me perdí y apareció el bloqueo, ¿no? Me ha hecho gracia cuando Giovanna ha citado a Donoso, porque yo siempre cito la manera en que Donoso llamaba el bloqueo, porque es perfecta, ¿no? Lo llamaba la seca. Y es perfecta porque muchas veces cuando se habla del bloqueo, se habla de la página en blanco, ¿no? Eso me parece una tontería, ¿no? El síndrome de la página en blanco, qué tontería. Antes de llegar a la página en blanco, uno ya ha escrito muchísimo. Has escrito muchísimo antes de llegar ahí, porque se escribe aquí, ¿no? El bloqueo, lo que aparece es aquí. Y por eso la definición de Donoso es perfecta, la seca, se te seca la cabeza. Dejan de atravesar esas imágenes maravillosas, dejan de atravesar esas emociones convertidas en cuentos, en relatos que te inventan tu cabeza, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te bloqueas? A mí me pasó después de mi tercera novela en el 83, después de Trataré como una reina, y estuve 3 años sin poder escribir ficción. Escribía periodismo, pero eso no tiene nada que ver, eso no me servía de nada. Pues pasa que el mundo se convierte en blanco y negro, que no dejas, que yo por lo menos no podía sentir la vida. Era como si para sentir la vida necesitara crear esa especie de relatos que me unían con el mundo, ¿no? Que me hacían comprender lo que estaba viviendo. Hay unos versos maravillosos de Fernando Pessoa, el portugués, que yo creo que lo explican genialmente, que dice, Pessoa dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Bellísimo, ¿no? Y es eso lo que nos pasa, yo creo, a los escritores, que somos unos tarados, quizá también, unos enfermos, que para poder entender, para poder emocionarnos con la vida, necesitamos articular
de alguna manera, nuestra relación interna con el mundo a través de esa palabra, a través de esas imaginaciones. Y no os creáis que nos pasa solamente a nosotros, a los escritores. Yo creo que los escritores quizá escribimos, y los que no solamente son lectores, no, quizá porque nuestro caso es más grave, ¿no? Creo que a lo mejor somos quizá gente más disociada que la media, o quizás somos gente más obsesionados por la muerte que la media también. Creo que, de hecho, a mí, como me encanta las biografías, leo muchísima biografía de escritores y tal, descubrí que la inmensa mayoría de los escritores, de los novelistas en concreto, han pasado o hemos pasado antes de la pubertad, antes de los 12 o 13 o 14 años, hemos pasado por una experiencia drástica, violenta, de decadencia de nuestra infancia, ¿no? Por una pérdida violenta de nuestra infancia. Violenta como desde el punto de vista exterior, como por ejemplo Konrad, pues que sus padres eran nacionalistas polacos y los rusos les detuvieron y les mandaron a Siberia, y los padres en un año se murieron los dos de tuberculosis allí en Siberia, y el niño con 9 o 10 años se quedó solo, ¿no? Imaginaos si eso es una pérdida violenta en la infancia. Y otras veces son pérdidas violentas más simbólicas, menos claras, pero igualmente brutales, ¿no? Igualmente devastadoras. Así que de alguna manera yo creo que escribimos, los que escribimos, porque necesitamos rescatar lo perdido, necesitamos parar, combatir ese tiempo que todo lo ulcera, ese tiempo que todo lo devora y todo lo rompe. Necesitamos, ¿no?, luchar contra esa herida inacabable de la infancia, ¿no? Y decía Philippe Renaud, que es un psiquiatra que tiene un libro precioso que se llama Genio y Locura, que del dolor de perder nace la obra. Y yo creo que tiene toda la razón. Del dolor de perder nace la obra. Y decía también Georges Braque, el pintor francés, que el arte es una herida hecha luz. Y es una frase que siempre me ha encantado, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la herida más que intentar convertirla en luz? Hay solamente dos cosas que sabemos seguras en la vida, y es que nos vamos a morir, y la segunda, que desde luego vamos a sufrir algo en la vida. No sé cuánto, unos más, otros menos, pero que vamos a sufrir desde luego, ¿no? Y entonces, uno de los grandes aprendizajes que hay que hacer en la vida es qué hacer con ese sufrimiento para que no nos destruya. Porque hay gente que te dice, no, pero del sufrimiento se aprende mucho. Nada de nada, o sea, se aprende mucho si no te mata. El sufrimiento te puede matar, o sea, odio, ¿no?, esta mitificación del dolor, ¿no? O sea, cuanto menos dolor tengamos, mejor. Ahora, como lo vamos a tener, eso es obvio, hay que aprender a hacer algo con ese dolor para que no nos destruya, ¿no? Y lo que hacemos con ese dolor es intentar, pues eso, con el arte, intentar convertirlo en algo asumible, ¿no? Y lo hacemos absolutamente todos. Ahí es donde digo que lo hacemos absolutamente todos. Todos necesitamos de alguna manera una narración que convierta nuestra vida en algo asumible, en algo comprensible, en algo soportable, ¿no? Nuestra memoria, por ejemplo. Nuestra memoria es un cuento. Nuestra memoria es un invento. Todos somos novelistas, en realidad, de una sola novela, que es nuestra vida, en la que nos reservamos el papel protagonista. Si tú crees que lo que recuerdas es verdad, te equivocas, ¿no? Y además, no solo es un invento, sino que además es un relato en construcción. Es decir, lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 30 años. Vamos cambiándolo. Y esto es muy fácil de demostrar, ¿no? Yo tengo un hermano con el que a veces pues recuerdo cosas de mi infancia, ¿no? Y entonces es tremendo, porque recordamos momentos que hemos vivido los dos, de niños y tal, y os aseguro que los padres de mi hermano no tienen nada que ver con mis padres. Absolutamente nada. Porque cada uno ha reconstruido, ¿no? Ha reconstruido ese relato primordial, ¿no?, de la infancia de una manera distinta. Y si la memoria es un cuento, pues entonces la identidad también es un cuento, también es una construcción, porque la identidad se basa en la memoria, ¿no? Entonces ese relato que nos vamos haciendo nos permite, y que otorga además a la realidad, que otorga a nuestra vida y a nuestro pasado una apariencia de sentido. Es lo que nos permite, como decía antes, soportar la vida. Si no sería, como decía Shakespeare, puro ruido y furia, algo absolutamente inaguantable, ¿no? Entonces, es tan importante esto, ¿no?,
esta manera en que las palabras nos salvan, es decir, somos palabras en busca de sentido, ¿no? Somos palabras en el tiempo, es tan importante esto, que por eso además hay tantas terapias a través de la palabra. Decía Epicteto que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, la manera en que nos contamos lo que nos sucede. Y es tan verdadero esto, que por eso pues, el psicoanálisis puede curar, entre comillas, ¿no? Quiere decir, puedes reconducir tu vida. Hay y voy a terminar muy pronto ya, hay un experimento que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un estudio impresionante que hizo sobre depresión, y lo publicó en el año 2011. Entonces, hace nada. Estaba hecho con, 89.000 personas de 18 países. Imaginaos qué pedazo de estudio. Y era muy interesante porque tenía todo tipo de, pues, por ejemplo, de variables. La edad, la clase social, por supuesto los países, todo tipo, ¿no? El ser mujer, ser hombre, todo. Pero lo que me interesa aquí es esto que os voy a contar. Una de las cosas que estudiaban era la influencia en la depresión del hecho de ser divorciado o de ser viudo, ¿no? Entonces, descubrieron en este estudio que en 12 países, de los 18 que estudiaron, en 12 países el hecho de ser divorciado predisponía claramente a la depresión. En 12 países. Mientras que el hecho de ser viudo no predisponía a la depresión en ningún país. Bueno, no me digáis que no es un resultado alucinante. Yo cuando leí este resultado me parecía que era como hasta que mi mente lo aborrecía, es decir, que no podía entenderlo. Yo digo, no puede ser, es que es irracional, no me lo puedo creer, ¿no? Y sin embargo te paras a pensar y dices, vale, entonces, ¿qué les falta a los divorciados? ¿Qué les falta a los divorciados para que sean más pasto de la depresión? Que sí tienen, sin embargo, los viudos. ¿Qué es lo que les falta? ¿Que les deprime más? Pues no les falta la persona amada, obviamente, porque a los viudos les falta más la persona amada. Lo que les falta a los divorciados es un relato consolador. Es el relato consolador de su vida, porque cuando se te ha muerto la persona amada, cierras ese capítulo y a poco que se haya hecho bien, tienes un relato consolador, ¿no?, al que agarrarte. Mientras que el divorciado no lo tiene, o la divorciada no lo tiene. Muchas veces no lo tiene, ¿no? Entonces, hasta ese punto somos palabras, como decía, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, gracias a todas esas palabras que todos somos, y gracias a las palabras de los artistas, que no son, yo hablo ahora desde la literatura, desde luego, pero también de la música, también de la pintura, ¿no? O sea, ¿qué es el arte sino un intento alquímico, ¿no?, de transmutar, ¿no?, el horror en belleza, ¿no? Yo ahora sé que escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? Y gracias a eso, a los libros que leo, a las músicas que veo, ¿no?, a todo esto que compartimos todos, a ese rum rum de palabras creativas, pues podemos seguir viviendo. Muchas gracias. Doctora Rosa Montero, por su intervención. Bien, al público presente, si hubiera preguntas a la mesa, sírvanse a entregárselas a través de nuestras chicas del protocolo, que van a pasar por cada uno de sus sectores, para recoger y así llegar a la mesa las preguntas respectivas para nuestros participantes. Gracias.
doctora Carrasco está seleccionando para darle la viabilidad. Creo que van a ser demasiadas, no nos va a dar tiempo, pero bueno. Diferencia entre la riqueza de la novela y el cuento. Para mí, yo soy una gran lectora de cuentos, me encantan los cuentos, pero soy más una escritora de novelas porque me gusta más el largo aliento de la aventura de escribir una novela. Pero vamos, para mí el cuento es como mirar por una ventana y ver un paisaje, ¿no? Tú te asomas a una ventana y ves un paisaje y puede ser bellísimo y puede ser emocionante, pero hacer una novela es salir de la casa y empezar a caminar por ese paisaje hacia un sitio además que no sabes dónde termina, ¿sabes? Entonces las dos cosas son maravillosas, ¿no? La literatura debe o no ser comprometida políticamente. Yo creo que la literatura no debe de ser... ¿Qué literatura? Por ejemplo, el periodismo es literatura, el periodismo sí, el ensayo también. La narrativa, que hablamos de novela, la novela no debe ser utilitaria, no debe ser ni feminista, ni animalista, ni ecologista, ni ningunista. Porque ¿cuál es el sentido de escribir? Pues el sentido de escribir literatura de ficción es la búsqueda del sentido de la existencia. Y tú no puedes empezar ese viaje de conocimiento, llevando las respuestas previas ya, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Entonces, tú no escribes una novela para enseñar nada, escribes para aprender, ¿no? Entonces, el compromiso del escritor de ficción es esa búsqueda. El compromiso político lo debe hacer como ciudadano. Como ciudadano tiene el mismo compromiso político que todos, porque yo creo que todos tenemos que comprometernos con la realidad, nos compromete, ¿no? En lo que no queremos, o sea que desde luego que compromiso político como ciudadano sí, pero tu compromiso como escritor es el de ser lo más libre, lo más sincero posible en esa búsqueda interior. Hay más que me voy a dejar que vayan ellas. Bueno, yo tengo una pregunta que me parece que Rosa le ha contestado, ha sido muy clara en su exposición, es qué nuevas exigencias y propuestas en la creación literaria hoy. Lo acaba de contestar, ¿no? O sea, hay unas reglas, pero yo creo que también pienso que es como lo dije en mi exposición inicial, estamos en una época de libertad. Es cierto que puede haber ciertos mandatos, pero también está la libertad de destruirlos. Es los tiempos en los que no hay organizaciones tan poderosas que creen en los escritores cierta autocensura, ¿no? Como podía haber sido años atrás, en los que no tienes que escribir sobre tal cosa, tienes que escribir desde esta perspectiva, desde esta postura. Hay muchos más espacios, pero a la vez esa mayor cantidad de espacios, como digo, esa mayor libertad crea más incertidumbre. Por lo mismo, como dijo Gustavo hacia el final de su presentación, estamos en un momento de cambio, ¿no? ¿Qué hacemos? También nos señaló Rosa, ¿qué hacemos en esta transición, ¿no? ¿Hacia dónde, por qué caminos van a ir los lectores? ¿Dónde van? En Internet va a haber espacios, de alguna manera reemplazarán a las
librerías. Las librerías quedarán como espacios más pequeños, como decir, los discos de vinilo hoy en día no desaparecen, pero ya no, pero el consumo masivo no va por ahí, no lo sé. Y ese lugar donde se publica también tiene que ver, va a tener, es determinante sobre la forma que se escribe, y para quién se escribe, quiénes van a ser los lectores, qué demandas hay. Creo que nos encaminamos a hacer un mundo muy cada vez más diversificado, y eso es muy bueno por un lado, pero por otro es incierto. Y bueno, y además en dirección a un mundo en el que, y como decía yo hacia el final de mi presentación, un mundo en el que cada vez hay más escritores en la práctica, ¿no? Un mundo en el que la escritura se está convirtiendo en una forma de comunicación diaria, cotidiana, ejercida por no miles, sino millones y probablemente billones de personas. Y claro, un mundo en el que los lectores son masivamente escritores al mismo tiempo, aunque no sean escritores profesionales, es un mundo que cambia la forma de contacto que es el texto, la forma de contacto entre escritor y lector, que es el texto, porque convierte al escritor y al lector en dos personas que están en cierta forma ejerciendo un trabajo muy comparable, ¿no? La pregunta, yo tengo aquí una pregunta que he recibido que dice ¿cuál es el reto para los lectores ante una novela que cambió con el boom y que hoy, si leo bien, dice, y que hoy se sigue recreando? El reto yo creo que es básicamente el mismo desde que apareció la novela, y probablemente desde que las sociedades comenzaron a entender la necesidad de contar historias, que es los novelistas escriben ficciones buscando cosas, ¿no? Primero tratando de explicarse cosas, no de responder, no de encontrar una respuesta a una pregunta, sino de formular preguntas que los ayuden a descubrir un cierto mundo, un cierto orden en el mundo, o a descubrir incluso a veces lo contrario, un cierto desorden en el mundo, un cierto desorden adentro de uno mismo incluso. Pero lo que es inevitable con la novela, lo que no cambia con la novela por más que la novela cambie, lo que no cambia en la novela es que la novela es un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro entre el que escribe la novela y el que lee la novela, pero también un lugar de encuentro entre el que escribe la novela y el mundo en el que esa persona escribe la novela. Y a veces el mundo es el mundo que está alrededor de uno, y a veces ese mundo es un mundo extraño que está escondido dentro de uno. Y a veces el mundo extraño que uno tiene escondido dentro de uno es como una consecuencia, un reflejo borroso, ¿no? Una sombra o una proyección del mundo de afuera, pero no necesariamente. Hace unos días en una entrevista alguien me preguntó cómo afectaba a mí, escribiendo sobre el Perú, el hecho de tener 14 años viviendo fuera del Perú. Y respondiendo la pregunta, mientras respondía la pregunta, de una manera muy similar a lo que pasa cuando uno escribe una novela, ¿no? Que uno encuentra la respuesta a una pregunta que ni siquiera se había formulado a sí mismo mientras la va escribiendo. Mientras respondía me di cuenta de que no ha sido un problema para mí vivir esos 14 años fuera de Perú en cuanto a que no me he sentido alejado del mundo sobre el cual escribo, porque en verdad, en el fondo, en cierta forma, el mundo sobre el cual uno escribe está en la cabeza de uno mismo, y a veces el hecho de no estar en el Perú me ha hecho sentir que puedo enfocarme más en ese mundo sobre el cual estoy escribiendo, que lo tengo yo aquí, y que con el cual el Perú real a veces interfiere, ¿no? A cierta forma, decía Rosa hace un rato, el escritor tiene un trabajo como de obrero solitario, ¿no? O sea, un escritor es como alguien que trabaja en una línea de producción, en una fábrica, solo que no hay nadie más en la línea, ¿no? Y la fábrica está probablemente cerrada desde hace años, ¿no? Uno está encerrado ahí, recibiendo materiales, procesándolos, convirtiéndolos en otra cosa.
hablando sobre mundos imaginarios, encontrando la conexión entre ese mundo imaginario y el mundo de afuera, el mundo real. El reto del lector frente a eso no varía, sigue siendo el mismo de antes. Uno escribe ficciones para descubrir cierta forma de alteridad, para encontrar un otro, para escribir un mundo sobre un mundo que uno no conoce, o entender ese mundo que uno no conoce, o tal vez explicarse a uno mismo porque uno no conoce ese mundo. Yo creo mucho en la novela como un lugar donde la gente se encuentra, un lugar de encuentro. Yo creo que el lector hace lo mismo, básicamente, que el escritor cuando el lector entra en una novela. El reto, que no cambia, al que me refiero, es uno entra en una novela como uno cruza una frontera hacia un lugar, hacia un país desconocido. Y va aceptando reglas y va entra como un pequeño juego de poder con el autor, con el texto, y va estableciendo y descubriendo cuáles son las reglas de ese contacto entre uno y el libro. No estoy describiendo, parece que estuviera describiendo una especie de ritual mágico, pero es lo que hacemos cuando vemos una película, cuando seguimos una serie, cuando nos metemos en mundos ficticios, ¿no? Aceptamos que hay algo dentro de ese mundo que tal vez me interese conocer. Y cuando esa relación funciona, en efecto se convierte en una relación mágica, ¿no? Una relación entre un autor que ya no está ahí presente, un lector que está entrando en un mundo que es imaginario, y la esperanza de descubrir algún tipo de realidad o verdad distinta, de otro orden dentro de ese mundo. Me voy a, ya que me han pasado el micrófono, voy a apropiar, porque la pregunta me parece interesante. Es una pregunta que yo también la quiero hacer, pero desde el lado de un lector a Rosa. Porque has hablado del tema de lo que un libro de un mexicano que risa y se llama Los demasiados libros. Este ruido que hay, ¿no? La cantidad de libros que se publican, el poco tiempo que están en las librerías en España, de esa parte, una parte llega a nuestras pocas librerías, y aún así no podemos asimilarlo. Yo creo que también como lectora, yo como lectora, ¿qué leo en estos tiempos? Voy a una librería, aún cuando sea una librería pequeña, pero si voy a Gandhi en México o en España voy a la casa del libro, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? O alguien me dice como profesora, me da una lista, me gusta leer, ¿qué leo? Me da una lista de libros que debo leer, y mi desconcierto es el mismo que cuando entro en una librería, a menos que alguien me haya dicho, mira, he leído esto. ¿Cómo hacemos los lectores para, en estos tiempos de gran producción, como decía una vez Mario Velatín, cuando entramos a la librería Gandhi en el DF, digo, ¿cuántos libros? Esto es enorme. Y me dice, sí, pero nunca las librerías han estado tan llenas y a la vez tan vacías. Digo, qué fácil que es decir eso, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Como lectoras, ¿cuál es nuestra guía? ¿Por dónde vamos a tientas? Mi pregunta no, yo creo que siempre hay que moverse a ciegas, nos movemos a ciegas en el mundo, y ahora tenemos que vivir en un mundo hiper informado. Bueno, hay un exceso de información de todo tipo, ¿no? Entonces no nos da tiempo más que a conocer al día una 10 millonésima parte de todas las informaciones que rebotan sobre nosotros. En cuanto a los libros, pues es lo de siempre, claro, que es por lo que te han dicho, sobre todo lectores, amigos que te fías, por lo que ves en los periódicos, aunque yo debo decir que no me fío prácticamente nada de las críticas. Sí, los premios tampoco me fío. Ni de los premios ni de las críticas, pero sí a lo mejor de un reportaje, de una entrevista que ves, que hablas, ¿no?
Luego, pues, si me gusta un autor, pues leo otros libros de ese autor o leo libros que ese autor recomienda o que recomienda en sus libros, y luego pura casualidad, ¿no? Es decir, por un tema también puedo comprar un libro. Y luego está el amor fu, ¿no? Que entras en una librería y ves un libro que ni sabes, conoces el autor, ni sabes nada, pero de repente te entra por los ojos y te lo compras, ¿no? A veces las mejores lecturas, algunas de mis mejores lecturas han sido a ciegas, como una cita a ciegas, ¿no? De amor. Entonces, lo malo es que, como decíamos antes, esta cosa del mercado, que tan terrible, que va fulminando los libros, pues efectivamente te impide un poco ese boca a boca. Pero la parte buena que está pasando en los ultimísimos años es que la digitalización de los libros te permite seguir encontrándolos vivos. Muchas veces, pues antes los rompían, los convertían en pulpa de papel y no los volvías a encontrar. Ahora con la digitalización sí que los encuentras. Esto a mí me ha parecido un alivio, porque verdaderamente es aterrador. A mí me angustiaba pensar todos los libros que me estaba perdiendo, ¿no? O sea, ahora me los pierdo igual, pero dices, por lo menos están ahí al alcance de la mano, ¿no? De todas maneras, Clara Obligado, que es una escritora argentina que vive en España, tiene un libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de ensayo, de literatura, y entonces, muy gracioso, y entonces hace esta reflexión que yo no me la había hecho, ¿no? Y es que dice, si una persona lee desde los 8 años de edad hasta los 80 años, lee un libro a la semana, que es es un montón, un libro a la semana desde los 8 años hasta los 80 años, solo lee 3.000 libros en su vida, que me parecen poquísimos. Entonces ya eso todavía además me llena de una gratitud monstruosa, ¿no? Porque digo, con la cantidad de libros que hay en el mundo, con los pocos libros que puede leer un lector voraz, y algunos son míos, los que escogen, o sea, ¡qué maravilla!, ¿no? O sea, es que es como ganar la lotería, ¿no? O sea, es como el premio de la lotería, ¿no? Y yo creo que voy a contestar solamente una, porque yo creo que no nos da tiempo a más. Voy a contestar una porque es un consejo para los escritores futuros. ¿Cuántos hay por aquí? A ver. Pues un consejo fundamental, porque a mí viene muchísima gente a decirme, es que estoy haciendo todo lo posible, claro, por dejarlo, por conseguir vivir de la literatura. Malísimo, grave error hacer eso. Grave error. Si quieres escribir novela, no debes vivir de la novela. Jamás. Yo tengo varios amigos, el talento no basta, desde luego. Tengo varios amigos que se han perdido con gran talento y se han perdido a lo largo de la escritura. No se debe vivir de la novela. La novela, como he dicho antes, debe ser un ámbito de libertad. Entonces, es obviamente imposible mantener esa libertad cuando tienes que pagar con la novela pues la comida y la hipoteca, yo qué sé, ¿no? Yo tardo unos 3 años en escribir una novela, entonces si yo tuviera que vivir de eso, pues a lo mejor al año y medio doy un borrador horrible, mal hecho, mal terminado, al editor porque me den el adelanto, ¿no? Porque lo necesito, ¿no? Y además, mientras escribes, pues seguro que si vives de eso te haces demasiadas preguntas inconvenientes del tipo de ¿se venderá? Necesito que se venda, ¿no? Que uno quiere que le lean. El escritor que dice que no quiere es un mentiroso, miente como un bellaco. Pero mientras escribes no puedes hacerte esa pregunta. Tienes que escribir la novela que necesitas escribir, punto. Tienes que escribir para el lector que llevas dentro, ¿no? Entonces, si dependes de eso, te pierdes. Yo tengo amigos estupendos escritores que se han perdido, completamente, se han perdido. Pero gente que sus primeras novelas incluso tenían mucho éxito y que después de 3 o 4 libros alimenticios en donde no han escrito bien, ya han perdido hasta los lectores. No solo han perdido su don, sino que los lectores y todo, y están ahora al borde del suicidio. Nunca vivas de la novela. Entonces, hay que buscarse otra cosa para vivir. Yo vivo del periodismo. Hay que buscarse otra cosa. Ahora, tampoco tienes que poner prioridades, evidentemente. Tampoco puedes querer ser un arquitecto con una carrera maravillosa y además un novelista estupendo. No puedes hacer las dos cosas. Tienes que buscar un trabajo que te sirva para escribir novela. Digamos, que puedas arrancar el tiempo y hagas la novela y tal. De consecuencia de todo esto, si quieres ganar dinero, no te hagas novelista. Esto es seguro, o sea, vas a ganar más dinero seguro siendo cualquier otra cosa, porque los novelistas que se ven así como de éxito son el 0,03% de los novelistas del mundo, O sea, entonces la mayoría pues no están ahí. Y el rendimiento de las novelas, y cada día menos, cada día más clientes, cada día ganan menos, es poquísimo en comparación además con el esfuerzo que le puedas meter. ¿Y cómo se escribe, cómo se hace uno novelista? Pues escribiendo muchísimo, leyendo muchísimo y pensando muchísimo.
pensando muchísimo sobre la vida, pensando sobre uno mismo, intentando entenderse y entender a los demás, intentando analizarse a uno mismo como el entomólogo analiza un coleóptero, ¿no? Para ver por qué haces lo que haces y eso, para intentar entender al ser humano, intentar entender la vida, ¿no? Y mantenerse en un filo que es muy difícil de encontrar, que es el de la seguridad en ti mismo, de que algún día conseguirás, que cada día lo vas a hacer mejor y que algún día conseguirás una novela sublime, y en la autocrítica de no enamorarte de lo que escribes. Tirar, aprender a tirar, no enamorarte de lo que escribes. Cuando empiezas a ser un autor maduro es cuando tiras un capítulo que en sí mismo está bien escrito, pero que en la novela no funciona. Entonces, un autor maduro tiene que saber escribir su propia obra, pero no del todo, un poquito. Agradecemos a nombre de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón la participación de nuestros escritores invitados en esta mesa redonda dentro del marco de la Bienal Mario Vargas Llosa. A continuación vamos a proceder a hacer entrega de presentes a nuestros invitados como recuerdo de esta participación. El presente acto académico ha concluido y vamos a ponernos de pie para dar hasta que nuestras autoridades se retiren. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y ya no más clases, ya. No. Esto es una clase.